Nueva edición de Biocultura aquí en Valencia y como siempre un montón de actividades, talleres, charlas, conferencias y como no, los expositores. Así que es un fin de semana muy apropiado para que vengas a darte una vuelta. Ya sabéis que hemos sacado un nuevo número de TV Bio en la revista septiembre-octubre, que este año pues ha coincidido con la entrada del otoño con artículos muy interesantes. Ves a tu tienda habitual y los recoges. Y además, este año Biocultura Valencia ha coincidido con la movilización por el clima y como no, pues hay actividades dedicadas a este acto porque Biocultura no podía ser de otra forma, se ha sumado a la movilización por el clima, así que vamos a dar una vuelta y en este reportaje os lo vamos a contar todo. Como sabéis muy bien, Biocultura coincide plenamente en las movilizaciones mundiales por el clima y aquí en Biocultura, por supuesto, no podía ser menos que también diéramos eco a ese movimiento mundial, sobre todo de gente joven, que ha decidido que hay que cambiar las cosas y además hay que cambiarlas de manera muy urgente. Desde el sector ecológico llevamos ya muchos años en acción, trabajando para mejorar la agricultura, la alimentación, nuestra tierra, el medio ambiente, la biodiversidad. Llevamos años avisando de que es urgente actuar en nuestro día a día y desde nuestra propia responsabilidad como consumidores. Estamos con Luis Márquez, el coordinador de los espacios de Show Cooking y entre otras cosas este año van a hacer cocina a 6 manos, cocina sin energía con motivo de este movimiento mundial por el clima. Luis, aquí tenemos un horno solar. ¿Cómo funciona este tipo de horno? Es una energía pues directamente que está proyectada sobre el sol, sobre un cilindro de cristal, que lo que hace es un almacenamiento calórico para poder cocinar dentro de ese cilindro. No cocinamos con un índice calórico superior a lo que podemos tener convencionalmente en casa. ¿Qué pasa? Tenemos que tener un poquito más de paciencia. ¿Cuánto tiempo lo has tenido para poder empezar a cocinar con él? Bueno, pues lleva desde las 8:30 ahora mismo calentando, hemos puesto unas verduras y lo único pues que dentro de aproximadamente como una media hora tendremos listo unas verduras vaporizadas muy buenas, vamos, con todos sus nutrientes. Aquí estamos con José Antonio Rico, presidente del CAEB, el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, en una de las cosas que por lo que veo está generando más expectativa. Tenemos aquí una cola enorme para comerse esta paella bio que están preparando, cortesía del CAEB. José Antonio, habéis hecho una paella magnífica para todos. Bueno, estamos hoy de celebración, celebramos el 25 aniversario del CAEB este año y uno de los actos más importantes que queríamos destacar era pues, poder socializar un poco el sector y hacer hoy una paella para todos. El CAEB, 25 años. Felicidades antes que nada y la verdad es que la agricultura ecológica en Valencia está liderando casi todos los números. Bueno, muchas gracias por la felicitación en primer lugar y efectivamente la agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana está pasando por su mejor momento. Estamos en cifras cuyo incremento es el mayor incremento que se está dando en cualquier comunidad de España y con un volumen de negocio de cerca del 25% del volumen total de España. Y yo creo que estos momentos hay que celebrarlos y hay que compartirlos. Por eso también es hoy tener esta paella en el 25 aniversario del CAE, una feria tan importante como Biocultura, consideramos que es bastante importante. Nosotros vamos a aceptar esta invitación, a mí personalmente me encanta la paella y más con producto ecológico, así que nos vamos a quedar a comernos esta paellita. Os presento a Paula, una de las 3 hermanas de Fruit Veggie, y vamos a ver qué propuesta nos han traído aquí a Biocultura, la alternativa vegetal al queso. Paula, cuéntanos más. Fruit Veggie es una alternativa que da 9 variedades para todas esas personas que o bien quieren reducir el consumo de queso, de lácteo, o bien son personas que no consumen nada, ¿no? 9 variedades, por ejemplo, ¿alguna que nos puedas comentar? Sí, bueno, tenemos desde el original, que es el sabor más neutro, más suavecito, como un queso fresco para tostaditas con tomate o cosas así, pasando por ejemplo, a quien le gusta el picante con chili, cúrcuma y pimienta negra, que te da un poder antiinflamatorio. Es decir, también queremos que aparte de que sea bueno y que esté rico al paladar, que tenga un efecto funcional también sobre la salud, ¿no? Que nos prevenga de enfermedades. ¿Cómo está el queso de Fruit Veggie? ¿Os ha gustado? Sí. ¿Has probado alguno en concreto? Sí, a mí el que más me ha gustado es el de Pinas de Elvas. Hemos probado un poquito todos
y eso está realmente muy bueno. Otra de las propuestas que encontramos aquí en Biocultura es este sustituto vegetal del huevo BEC de la empresa Biogra. Estamos con Santi, que nos va a explicar qué es y alguna idea para poderlo utilizar. Santi, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues es un sustituto vegetal del huevo, es ideal para dietas veganas y vegetarianas. Es alto en hidratos de carbono de absorción lenta, por lo cual también es para diabéticos, porque hace que sea más prolongada la digestión y no produzca cambios en la glucosa. Y es ideal para cocinar con tortillas, para elaborar repostería, para rebozados y para salsas también. Aquí estamos con Lucía Fuertes, la responsable de Dr. Goerg para España, que nos va a contar esta nueva leche de coco, 100% coco, que acaban de sacar hace muy poquito. Lucía, cuéntanos más cositas sobre esta leche. Pues bueno, teníamos a muchos de nuestros seguidores esperando por la leche de coco, 100% coco, o sea, pura, de verdad. La vamos a tener en el formato Tetra Brick. Antes la teníamos en lata y aparte del litro vamos a tener un formato un poco más pequeñito. La vais a tener disponible casi ya en todos los herbolarios de España. Veo aquí unos aceites de coco como saborizados. ¿Cómo lo podemos aprovechar esto en la cocina? Pues mira, la verdad es que estos aceites los llamamos los aceites sazonadores. Voy a coger además mi favorito, el de guindilla, que aquellos que les guste el picante, esto es una delicia. Es el aceite virgen que tenemos con diferentes sabores. Tenéis el de guindilla, tenéis cúrcuma, tenéis guindilla y ajo. Pues por ejemplo esto lo puedes utilizar en una tostadita de pan, te lo pones, le echas un poquito de este sazonador y queda riquísimo. Acabamos de pillar a Marta Ribó, que salía de la conferencia Carne de Cañón. Marta Ribó es la coordinadora general de Justicia Alimentaria aquí en Valencia. Marta, cuéntanos de qué va esta campaña Carne de Cañón. Hola, buenos días. Bueno, Carne de Cañón es la nueva campaña de Justicia Alimentaria. Es una campaña que está muy centrada en el impacto del consumo de carne sobre la salud y sobre la salud del medio ambiente también. Si nos preguntamos si consumimos carne, deciros que consumimos muchísima carne, mucho más por encima de las recomendaciones máximas. Lo que hacemos con esta campaña es sensibilizar a la población de que es necesario reducir este consumo de proteína animal y que, pues eso, lo que comamos sea siempre de proteína de calidad, con sistemas respetuosos con la naturaleza y con las personas, como puede ser la ganadería extensiva, la ganadería ecológica. Si hablamos de movilización por el clima, una de las cosas importantísimas es hablar de alimentación ecológica. Y si hablamos de alimentación ecológica, por supuesto hay que irse a los niños, la educación, hay que empezar por ahí. Y de eso, o en esas cosas, está trabajando Andrés Muñoz desde hace mucho tiempo, es el presidente de la Asociación del Campo al Cole y encargado también, entre otros, de organizar estas jornadas de comedores escolares que se hacen aquí en Biocultura. Andrés, cuéntanos un poquito más sobre vuestra asociación, vuestra labor y por qué hacéis lo que estáis haciendo. Vale, nosotros somos una entidad que nos dedicamos a promocionar la alimentación escolar en clave de sostenibilidad y de salud y llevamos desde el 2015 promocionando mediante actividades de sensibilización y de incidencia política que en los comedores escolares sea un espacio educativo donde los niños y niñas puedan comer, aprender sobre la alimentación y además comer de una manera saludable y sostenible. Vemos que hoy día que los niños y niñas, igual que los adultos, están muy desconectados de la naturaleza y por supuesto de la alimentación, ¿no? Entonces vemos necesario que desde pequeños esos niños y niñas conozcan de dónde provienen los alimentos, que los alimentos tienen diferentes estacionalidades. Hemos conocido a el Xavi, que viene del festival Mamaterra. Xavi, ¿qué has hecho en el festival? Hacer pan. ¿Y has aprendido mucho? Sí. ¿Te lo has pasado muy bien? Sí. ¿Y tú volverías el año que viene? Sí. ¿Todo sí? Sí. Fijaros si hay cosas aquí en Biocultura, que tenemos hasta una sesión de cosmética erótica que además ha tenido un montón de participantes. ¿A qué venís? ¿A qué venís? ¿Qué interés ha tenido esta charla? Yolanda, cuéntanos, ¿qué es esto de la cosmética erótica? Pues a ver, esto surge, ¿vale? Voy a un tupper sex con las amigas, empiezo a ver lo que me ponen
Y digo, claro, ya de formación profesional vas viendo los índices y dices, vamos a ver, si desde Reteco Estética decimos no te pongas en la piel nada que no te puedas comer, en la cosmética erótica tiene que ser así, sí o sí. Ese lubricante, ese aceite de masaje, ese aceite afrodisíaco que además se puede comer. Bueno, además es la última charla del día. Yo no sé qué va a hacer esta gente cuando acabe esta charla, pero son cosas de aplicación práctica instantánea. Sí. Es decir, yo los voy a dejar preparados, ¿vale? Y después cuando se vayan a casa, cada uno ya que haga lo que quiera. El sexo mueve oxitocina, mueve dopamina, mueve un montón de hormonas que lo que hacen es realzar nuestra belleza. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis estar más guapos y guapas. Café verde, café crudo, ecológico, que nos hemos encontrado aquí en Biocultura Valencia como una de las grandes novedades, y estamos con Mari Macià, la directora de Alternatur, que nos va a explicar más cositas sobre este producto. Mari, cuéntanos más cositas sobre él. Es café verde sin tostar, tal como lo mencionas tú, que viene en bolsitas de infusión doble. Lo interesante es que la bolsita no está clorada, no es blanca, ¿no? Lo cual hace que se mantenga mucho más puro su contenido. Es una marca que no utiliza ningún tipo de plástico. Todo lo que ves en las cajitas es celulosa. Además, las bolsitas son de plátano, de fibra de plátano. O sea, es una empresa donde el tema de reciclaje y ambiente está completamente dentro de su ADN. Fijaros, todo muy coherente con lo que hacen, y os voy a desvelar una cosa, porque muy prontito vamos a hacer un club de probadores en TV Bio con uno de estos productos, y no os lo vamos a desvelar, no vamos a contar todavía qué producto va a ser, pero estar atentos porque muy prontito haremos un club con la marca Sonentor, que además, como veis, hay mucha historia y un gran producto. Y este ha sido nuestro recorrido por Biocultura. Acordaros de ir a por vuestro número de TV Bio, la revista, en las tiendas ecológicas, en herbolarios y supermercados Bio. Muy prontito nos vemos en Biocultura Madrid.